Ya sea que tengas una Steam Deck o a día de hoy no tengas ninguna, pues seguramente te estarás preguntando qué es lo nuevo por parte de Valve que va a lanzar o que se tiene planificado para este año 2025 y 2026 a nivel de hardware. En este vídeo yo te voy a intentar transmitir todas las noticias e informaciones al respecto, trayéndote todo el hardware que teóricamente debería de llegar alrededor del mundo de Valve. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos barata, que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades, y decirte que por ejemplo tienes ahora mismo el Civilization 6, que es la versión anterior al 7 que acaba de salir y que lo tienen ahora a un precio de vergüenza encima a nivel global. Si lo compras desde Latinoamérica, lo compras desde Asia o lo compras desde Europa, te va a valer la clave. Por supuesto vale perfectamente para Steam, de como podréis comprender, o incluso Persona 4 Golden, que la versión de Steam lo tienen a un precio brutalísimo. Por supuesto está verificadísimo para Steam Deck y mucha gente lo considera el mejor juego de la franquicia. Así que nada, muchísimas gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo, y a ti que si compras a través de los links de la descripción o del comentario fijado, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. No me voy a enrollar más y vamos a empezar por lo primero, ¿no? Y lo más interesante alrededor, yo creo que de este mundillo de la propia Valve, sería la liberalización del sistema operativo de Valve SteamOS, es decir, el mismo sistema operativo que tendría nuestras Steam Deck a día de hoy. ¿Por qué lo destaco como si fuera una novedad de hardware? Claro, es que esto va a llevar de una u otra forma a que salga una gran cantidad de hardware avalado por la propia Valve, que no que lo haga la misma empresa de Game Newell, y que seguramente para muchos de vosotros va a ser más interesante. Se comprende que va a intentar ir siempre por hardware de alta gama. ¿Qué quiero decir? Siempre hardware que sea más potente que sus propios dispositivos. Vamos a hablar de gafas de realidad virtual en este vídeo, vamos a hablar de FreeMod, vamos a hablar de Steam Deck 2, obviamente vamos a hablar de muchísimas cosas, pero claro, todo lo que vamos a decir se entiende que va a estar también, bueno, acompañado por hardware de otras empresas. Es decir, Asus pues va a sacar su Lenovo Legion Go US sobre abril-mayo y va a traer SteamOS y va a ser más potente y va a ser en general, por lo que se sabe, mejor que Steam Deck en muchos aspectos, ¿no? Por lo que entendemos que todo el hardware que vaya a salir de esta asociación con Valve y que va a traer el mismo sistema operativo que ya conocemos, SteamOS, pues se entiende que va a ser como un peldaño bastante más caro que lo que haga la propia Valve, y sobre todo más potente, más eficiente, en fin, habrá que verlo, ¿no? Pero esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque claro, nos vamos a encontrar con un montón de cosas, y yo estoy, ahora mismo se sabe que va a salir un dispositivo de mano, ¿no? Como podría ser una Handheld PC por parte de Lenovo, pero claro, esto abre completamente pie a que salgan ordenadores para el salón, es decir, una consola con SteamOS hecha por Asus, por Lenovo, para jugar con las últimas gráficas de AMD o con las últimas gráficas de Nvidia, si es que le dan soporte o siguen dándole caña a todo ese punto. O sea, el cielo es el límite en este caso, por lo que, bueno, aunque no es una novedad de hardware per se por la propia Valve, sí que va a producir posiblemente una cantidad absurda de todo tipo de hardware de empresas que van a querer atacar a este nicho de mercado, sobre todo con un sistema operativo que saca un poquito más de rendimiento en cuanto a juegos, ¿no? Y eso es algo que pueden vender de una u otra forma, ¿no? Bien, nos vamos a ir ya al tema que más de vosotros os estaréis preguntando sobre las novedades de hardware, y sería el caso de Steam Deck 2. Vamos a ver, sobre Steam Deck 2 podemos decir entre poco y nada. Solamente yo me puedo agarrar a un único a varios comentarios alrededor de Pierre-Luc Griffith y Laurent Jan, que han hablado alrededor de, bueno, una siguiente iteración de Steam Deck, ¿no? O sobre todo, hasta cuándo van a conseguir o van a intentar que las desarrolladoras tengan en cuenta Steam Deck a la hora de optimizar su juego. La mejor frase que creo que resume cuándo sería este momento, ¿no? O el momento ideal para la propia Valve para hacer esta transición sería en esta entrevista que tenemos que hizo Sim Hollister a Pierre-Luc Griffith, uno de los principales responsables del proyecto de Steam Deck dentro de Valve, y el 22 de septiembre de 2023, en el que comentó, ¿vale? O sea, y el titular es tal cual, la entrevista y es tal cual, sugiere que podría ser entre 2025 e incluso 2026 el tema de seguir apoyando a las desarrolladoras a optimizar sus juegos para Steam Deck. Por lo tanto, se intuye que a partir de ahí tendría que salir una Steam Deck 2. Ahora bien, yo tengo mis dudas al respecto, porque con la salida de Nintendo Switch 2, que va a salir en breve, no sabemos exactamente cuándo, pero no va a tardar mucho tiempo, yo me planteo
creo que vamos a tener una nueva vida o vamos a conseguir una nueva vida con Steam Deck. Es decir, a partir de ahora muchos grandes títulos third party se van a tener que adaptar a la pequeña de Nintendo. Y claro, todas esas optimizaciones a lo mejor también se van a poder utilizar o se van a poder aprovechar para las versiones de PC. Texturas más bajitas para que tener que gastar menos VRAM o cositas de ese estilo. Yo no soy desarrollador, si eres desarrollador, dime en comentarios si esta idea es una locura o tiene sentido, pero en esencia me parece que si se hace ese esfuerzo para la pequeña de Nintendo, a lo mejor también podríamos ver ese esfuerzo ya invertido en Nintendo pues aplicado al mundo del PC, y por lo tanto títulos que parecían que eran imposibles de ver en Steam Deck pues que aparezcan y que puedan ser ejecutados. Ejemplo, Monster Hunter Wilds, que no va por buen camino, o como por ejemplo también Dragon Dogma 2, porque en realidad si lo piensas, mucha gente dice no, porque ya toca un Steam Deck 2, porque ya se ha desfasado, porque tal. La pregunta que yo te hago: ¿cuántos juegos no son jugables prácticamente de los últimos lanzamientos en Steam Deck? Es cierto que muchas veces sale un juego, día de salida no funciona, a los 3 meses o como mínimo un año empieza a funcionar. Caso de Jedi Survivor, caso de The Last of Us parte 1, sí, exactamente, etcétera, etcétera. Es una verdadera barbaridad, e incluso los últimos juegos que van saliendo, ejemplo Spider-Man 2, aunque en el último parche yo no sé qué han tocado, que han roto algunas cosas, pero bueno, también funciona perfectamente dentro de Steam Deck, por lo que, vamos a ver, es verdad que no lo vas a poner en los gráficos mayores, pero el objetivo final, que es jugar al catálogo de Valve, estaría todavía funcionando, por lo que si con Nintendo Switch 2 consiguen ese pequeño input, consiguen ese pequeño sobreesfuerzo, ¿no?, para poder seguir jugando juegos que parecía que ya no se iban a poder ejecutar, inclusive de nuevas tecnologías de rescalado, tema de, yo que sé, de generación de fotogramas, que la verdad está empezando a sorprender muchísimo dentro de la pequeña de Valve, pues a mí me haría pensar que a lo mejor, y solo a lo mejor, podrían extender el tiempo de esta generación, lo cual para el consumidor podría incluso ser bastante positivo, ¿no? Porque te deja claro que no quieren dejar en la estacada al usuario que se ha comprado su primera máquina, ¿no? Y a mí me parecería pues bastante bien, tampoco no me inquietaría, ¿no? Pero bueno, a priori, según todo lo que sabemos, debería de ser entre 2025 y 2026. ¿Esto implica que no te compres ninguna handheld PC a día de hoy? Hombre, yo en lo personal lo que haría a día de hoy sería comprarme o lo más barato que hubiera en el mercado. A día de hoy una Steam Deck refurbished yo creo que es lo más interesante que hay, por 300 y pico de pavos, 300 pavos, le mete un SSD y me parece una verdadera barbaridad. Y si no, pues a lo mejor adquirir, si quiero, una Asus ROG Ally de 500 euros por 500 euros, la Lenovo Legion Go US de 500 pavos, ¿no?, que todavía no ha salido en España, pues la verdad es que también tiene bastante buena pinta, o incluso una Steam Deck de 256 GB por el precio, sobre todo para no gastarme mucho dinero por si acaso voy a tener que hacer la renovación o quiero hacer la renovación porque me pique la gana al ver una Steam Deck 2 dentro de año y medio o 2 años, ¿no? Que tiene toda la pinta, pero bueno, iremos viendo cómo sería la potencia de esa máquina, ¿no? Hombre, lo más posible y lo más cercano que tenemos a día de hoy es entender cómo son los chips Strix Halo de AMD. Los chips Strix Halo de AMD son los últimos chips que se han lanzado para... bueno, todavía, vamos a ver, a día de hoy habría alguna cosa como el Z Flow, ¿no?, de Asus, SSD, etcétera, pero son una gama de chip nuevo que serían los siguientes a Strix Point, ¿vale? Y que tendrían RDNA 4, o sea, tendrían la nueva arquitectura gráfica de AMD, o sea, y aparte tendría un, ¿cómo se llama? Ya estaríamos en Zen 5, etcétera, etcétera. Estaríamos ya en un punto de desarrollo de estas APUs bastante grande. ¿Esto qué potencia nos podría ofrecer? Bueno, por todos los datos que tenemos encima de la mesa, pues sería alrededor, esta gráfica integrada dentro de Strix Halo, que sería una 8060S, pues sería alrededor de lo que nos puede ofrecer una 4060. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Esto hay que tener en cuenta de que eso no va a rendir así de manera portátil. Hay que tener en cuenta que después se puede capar a nivel por temas térmicos, por temas de que no pueda generar o no pueda optar por tanta energía con la batería que lleva. En fin, hay muchísimos elementos técnicos. Pero lo que sí está claro, y por todas las mini pruebas que hemos podido ver alrededor de este chip, que todavía está como en un medio secretismo, pero podemos ver análisis en algunos puntos, ¿no? En fin, un poco loco. Lo que sí nos deja claro es que este nuevo chip
sí que es verdaderamente un salto generacional con respecto a Steam Deck. Y no estoy hablando precisamente de algo parecido a lo que nos puede ofrecer una Asus ROG Ally X ni nada por el estilo, no. Estoy hablando de algo muchísimo más mayor. Una gráfica con todas las de la ley que podría luchar perfectamente con gráficas de gama media, gama de entrada dentro del segmento de PC de sobremesa, por lo que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Incluso vuelvo a decir una gráfica que, te digo, podría ser perfectamente la gráfica de tu ordenador de sobremesa perfectamente para poder jugar a los últimos títulos AAA. Ahora bien, habrá que ver cómo se comporta de manera portátil, si eso está muy capado para no gastar mucha batería, si es que es súper eficiente energéticamente, que también todo apunta que va a ser así, etcétera, etcétera. Pinta algo bastante potente, pero claro, ¿eso cuándo va a ser? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 2 años? No te lo puedo decir. En otro orden de cosas tendríamos las gafas de realidad virtual por parte de Valve. Sinceramente yo estoy muy perdido con todo esto. O sea, se sabe perfectamente de que Valve está preparando algo relacionado con las VR. Pero claro, hay muchísimas posibilidades y muchísimos elementos encima de la mesa. Podrían ser una gafa de realidad virtual que tengan chips ARM como puede ocurrir en las gafas MetaQuest. O que básicamente con los chips típicos de los móviles y que tengan ahí su propio ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay elementos que pueden sugerir que podría ocurrir todo esto. También se podría sugerir que sería una gafa de realidad virtual que viniera con un chip directamente como el que podría tener Steam Deck o algo así, más potente obviamente, para poder ejecutar los juegos dentro de su sistema, siendo una consola per se, es decir, un dispositivo standalone que no necesitará de ningún ordenador externo. Pero claro, también hay un montón de patentes encima de la mesa que sugieren que Valve está mejorando un montón su sistema de transmisión inalámbrica de imagen, por lo que esas nuevas gafas de realidad virtual a lo mejor podrían ser un accesorio que se le podría poner a tu ordenador mismamente, o también a una Steam Deck super vitaminada o directamente a Fremont, ¿no? Que eso es otra de las cosas que se supone que deberían de salir más pronto que tarde por parte de Valve, pero eso lo comentaremos después dentro de unos minutos porque es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchísimas incógnitas alrededor de Fremont. Lo único que se sabe es que a través de los drivers de Steam VR pues se filtraron directamente los propios mandos de control de esta Valve Decar, que se llamaron, ¿no? Decar se hizo la grafia, ¿no? Alrededor de gafas de realidad virtual, como si fuera una Steam Deck pero de realidad virtual. Decar significa... es el nombre de el protagonista de Blade Runner y bueno, a través de los drivers de Steam VR se filtró estas previews. Estos son imágenes directamente que se han sacado de los drivers de Steam VR, o sea, son imágenes oficiales, ¿no? De unos controles que se desconocen completamente y que se llaman ROI, ¿vale? Valve sabemos perfectamente que son un tremendo friki y que le ponen nombre a este tipo de cosas. Entonces, claro, si se ha popularizado entre la comunidad Valve Decar, esto se llama ROI. Yo no sé si vosotros sois muy conocedores del mundo de Blade Runner, pero si Decar es el protagonista de Blade Runner, ROI es el replicante que tiene la mítica frase final de la película de he visto cosas que vosotros no quereríais y he visto naves arder más allá de Orión, etcétera, etcétera. Por lo tanto... hombre, en blanco y en botella. También, por si no lo sabéis, los chips de la propia Steam Deck se llaman, el de la Steam Deck LCD, Aerith, y el de la Steam Deck OLED se llama Sephiroth. Sí, así se llaman los nombres, ¿no? Por lo que, bueno, todo tiene pinta, todo huele a que podría ser así, ¿no? Por lo que, bueno, te digo, está claro que Valve quiere hacer una incursión más directa y más dura dentro del territorio de la VR para seguir apoyando todo este mercado que ahora mismo se lo ha quedado casi en un 60-70% la propia Meta, pero te digo, no sé ni el cómo ni el cuándo, pero está claro que tienen algo planeado. Y esto nos lleva a el último de los elementos que esperamos por parte de Valve. Vamos a ver, hay un proyecto que también se ha filtrado a través de la propia Steam que se llama Fremont, ¿no? Fremont sería como una especie de consola de sobremesa por parte de Valve, o eso es lo que se sugiere a través de las filtraciones vistas a través del propio código de Steam. O sea,
Esto, te digo, es bastante fuerte, ¿no? Pero todo sugeriría, ¿no? Según todas las informaciones que hay al respecto, de que habría un proyecto secreto dentro de Valve que se llama Fremont y que sería de una consola de sobremesa. No sabemos exactamente la naturaleza de la misma, porque podría ser una Steam Deck, la misma máquina de Steam Deck 2, pero sin pantalla y hecha específicamente para la sobremesa del salón, ¿no? Y poderla vender más barata. Podría ser incluso, yo que sé, una gráfica externa para poder conectar una Steam Deck 2, porque Steam Deck 1 no se puede conectar a una gráfica externa de forma sencilla, o sea, de manera comercial no se podría hacer, pero bueno, o sea, se podría pensar en alguna cosa, pero lo que sí se sabe es que se filtró un nuevo Steam Controller, y eso es también un hecho. ¿Os acordáis que hace un rato os dije que a través de los drivers de VR, de Steam VR, se había filtrado los mandos de control ROY, que sugerían claramente que iban por el tema de Deckard? Pues bueno, se han filtrado también, estos serían recreaciones de la comunidad, pero lo que se filtró realmente es ¿cómo se llama? Esta imagen, este render, ¿no? Al igual que se filtraron estos renders. Este mando de control llamado Ibex de manera, ¿cómo se llama? Como nombre técnico, como nombre en clave dentro de la propia, de estos drivers de Steam VR, pues nos llaman la atención, porque claro, es el mismo mando de control de Steam Deck, ¿no? Tiene sentido, si vas a hacer un nuevo Steam Controller, ¿no? Y aquí tengo yo un Steam Controller de los clásicos, ¿no? No puedes seguir repitiendo este mismo esquema de control. Tienes que utilizar un esquema de control que ya hayas estado configurando, la gente esté completamente familiarizada y que tenga un sentido para poder unificar. Por eso, claro, cuando vi este mando de control filtrado a través de los drivers de SteamVR, pues ¿qué quieres que te diga? Vuelvo a decir, esta es la imagen real, estos son recreaciones de la comunidad en base a estos renders que estaba dentro de los drivers de SteamVR. Vuelvo a decir, esto no se ha inventado, esto es así, información completamente oficial. Ahora, que esto vaya a ser así o no, pues no lo sabemos. ¿Qué es Fremont? ¿Podemos esperar una consola de sobremesa por parte de Valve a corto plazo? Yo te voy a decir mi opinión. Mi opinión al respecto es que a mí me parece complicado, ya teniendo en cuenta, y esto no es, bueno, sí, a modo de conclusión, ya nos podemos poner ahí, a modo de conclusión, yo veo que Valve es un equipo excesivamente pequeño de personas para que puedan estar abarcando tantas cosas a la vez. Entonces, cuando estamos hablando de gafas VR, cuando estamos hablando de Steam Deck 2, cuando estamos hablando de una consola de sobremesa, a mí me parece que es poco abarcable por parte de una empresa del tamaño de Valve, que te digo, es que tienen muy pocos empleados. O sea, en España no te digo que sea una pyme, pero poco más. Lo que sí es que ingresa una barbaridad de pasta, ¿no? Y unos beneficios que no tienen ningún tipo de sentido. Pero yo, teniendo en cuenta todo eso, es verdad que colabora con un montón de empresas externas, de freelance y tal, pero teniendo en cuenta todo eso, a mí no me extrañaría que a través de Steam Deck 2, es decir, de una máquina portátil de nueva generación de Steam Deck, intenten articular todos estos proyectos que he estado hablando anteriormente, que saquen un mando de control Ibex, el cual sea un mando de control tipo Steam Controller para poder jugar en el modo sobremesa y tener el concepto de Fremont. ¿Qué podría ser Fremont? Vuelvo a decir, podría ser una gráfica externa conectada por un USB 4, por un Oculink o yo que sé, por un PCI Express directamente ahí a pelo, y que se pueda conectar una gráfica que la propia Valve pueda comercializar de forma barata, o incluso simplemente que estos chips que hemos estado diciendo de Strix Point vengan limitados brutalmente de energía para que no consuman mucho, pero encima de un dock que podría tener mejoras de refrigeración, de ventilación, etcétera, etcétera, pudieran duplicar o incluso triplicar la energía que acepten para que eso ya sea una bestia brutal, porque ya no tendría que estar pensando en lo que está gastando de batería, ¿no? Y eso sería Fremont, es decir, habría hecho un 2x1 con toda la potencia del mundo y sin tener que estar echando de menos nada. Y la realidad virtual, pues un poco de lo mismo, ¿no? Lo tengo por aquí. La realidad virtual, teniendo en cuenta todas las patentes, porque es algo muy loco lo de Valve, todas las patentes que ha hecho alrededor de sistemas de conexión inalámbrica, de mejoras de latencia, mejoras de conexiones inalámbricas, encima poniendo de ejemplo cosas como de realidad virtual, a mí no me extrañaría para nada de que Steam Deck fuera el centro, Steam Deck 2 fuera el centro de toda esta experiencia, que tú te compraras una gafa de realidad virtual
a precios irrisorios, y cuando digo irrisorios yo pienso en precios muy baratos, estoy pensando en precios de 150 pavos. Piensa a día de hoy que una gafa de realidad virtual súper barata, como pueden ser las MetaQuest 3S, si no mal recuerdo, cuestan sobre los 300 pavos. Pues imagínate que yo le quito todo el hardware de dentro, solo le dejo las lentes, lo dejo en pañales para que el hardware con el que va a ejecutar el juego en realidad sea otro dispositivo que tu casa, que encima sabes que vas a poder vender más fácilmente, pero esto lo vendas por 150 pavos. O sea, a mí me parecería un deal realmente loco. Y sé que se puede hacer de una u otra forma, porque si MetaQuest las está vendiendo por 300 pavos con el hardware integrado y con todo lo que implica, si tú le quitas de ahí parte de lo gordo, puedes conseguir algo bastante más barato, ¿no? Entonces, eso, yo veo que sería mucho más lógico todo esto para un equipo pequeño como podría ser Valve, ¿no? Es decir, creo un dispositivo central, el cual va a venir apoyado por otros elementos para poder crear todo ese ecosistema. Para ello solo estarían manteniendo una máquina per se, pero para el resto tendrían el uso de sobremesa, el uso de sobremesa completo, el uso de portátil completo y el uso de realidad virtual o lo que ya se te ocurra, ¿no? Más allá de los sistemas operativos ya liberalizados y de otras marcas que estarían apoyando con otro tipo de productos más específicos para personas más entusiastas, para personas que quieran otro tipo de uso, etcétera, etcétera. Así que nada, dime en comentario qué piensas al respecto. Por supuesto, agradecer a todos los amigos que estéis apoyando, tanto con vuestras suscripciones a través de la plataforma morada, link en la descripción, como siendo miembro del canal de YouTube. Ya sabéis que gracias a ese apoyo yo puedo seguir creando contenido de manera diaria y me ayuda un montón. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.